¿Cómo evitar transmitirle mis miedos a mi hijo? Muchas veces nosotros como adultos hemos generado nuestros propios miedos o de repente nuestros propios traumas y luego hacemos que nuestros hijos también les inculcamos de alguna forma estos miedos a ellos. Hacemos que ellos también sientan estos miedos o estos traumas como si fuera parte de ellos. Así que, ¿cómo hacemos para evitarlo? Así es, estemos atentos porque tenemos un especialista que nos va a explicar el tema. Estamos con Lisbeth Cueva, que es psicóloga psicoterapeuta. Bienvenida, Lisbeth. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Buenos días a ustedes dos. Un tema bastante interesante porque siempre que los papás llegan a consulta con sus niños, traen al hijo como el problema, donde en realidad muchos de los casos el problema son los papás, ¿no? Podemos ir indagando y podemos encontrar de repente padres muy sobreprotectores, madres muy permisivas quizás, o viceversa. Entonces vamos encontrando ciertas causales de por qué mi hijo de repente es tímido, por qué mi hijo es agresivo, por qué mi hijo de repente tiene poca capacidad de la frustración, porque tú como padre se lo estás inculcando sin querer, ¿no? La pregunta es, ¿qué tan preparada estoy yo para poder ser mamá? O poder ser papá también. Pero eso es una pregunta bien complicada, porque sí, ¿quién está preparado realmente para ser mamá o papá? Claro, ¿no? Es una pregunta que dejamos de lado muchas veces. Más nos preocupamos que ya estoy en la edad de casarme, que ya estoy enamorada y mejor hago mi hogar. Está bien, todo está correcto, ya me realicé. Es hora de tener un hijo, dicen, ¿no? Y es hora de tener un hijo, exacto. Ya me realicé como persona, como mujer, como varón. Pero ahora yo, internamente, emocionalmente, ¿estoy preparada para ser madre? ¿Qué cosas voy a transmitir a mis hijos en su formación, ¿no? Y lamentablemente hoy en día hay más hogares jóvenes donde quedan mis miedos, mis traumas, mis frustraciones, mis heridas de mi pasado que sin querer voy a transmitir a mis hijos también. ¿No? Sí, precisamente hay muchos diversos miedos, ¿no? Por ejemplo, pueden haber hijos de padres muy tímidos, ¿no? O de repente... Inseguros, ¿no? Inseguros. Padres inseguros que no quieren afrontar algo o no quieren empezar algo. Y justamente cuando el niño empieza, por ejemplo, el primer día de clases al colegio, al nido. Claro. O me haces acordar también cuando a veces los papás llevan a sus hijos a estos juegos, a estos restaurantes de comidas rápidas donde hay juegos, y de repente el niño tiene 6 años, pero los papás están ahí atrás. No, que te vas a caer. ¡Qué cuidado! Pero ya tiene 6 años, debes dejarlo. No, es que yo tengo miedo que algo le pase. Claro. Tú tienes miedo que algo le pase, pero ¿por qué no confías en la capacidad de tu hijo? O sea, suena algo paradójico decir que de repente tus hijos son dependientes de ti cuando son muy pequeños, pero también respetar su individualidad. Son seres independientes. O sea, tus capacidades no van a ser igual que las capacidades de tus hijos. De repente tu miedo fue la oscuridad, pero no necesariamente el de tu hijo va a ser la oscuridad. Tenemos que respetar también su individualidad, en base a esa premisa, ¿no? Incluso, como decía Gustavo, los chicos que van al primer día de clases tienen diversas reacciones, ¿no? Hay algunos que entran felices, ¿no? Ganadores, y hay otros que se aferran a la mamá o al papá y se ponen a llorar y no se quieren despegar. Y es tortuoso cada día que les toca ir al nido, cuando recién están entrando, cuando recién están aprendiendo, porque se genera este tipo de problema, de ansiedad. Pero eso es totalmente algo de los padres transmitido hacia los hijos. Y mayormente, Cecilia y Gustavo, pasa en los padres primerizos. O sea, uno cuando es un papá primerizo como que vienen muchos temores. Es más, desde que el niño está en tus brazos, tú dices, ¡ah, Dios mío, ¿qué voy a hacer con un bebé en mis brazos? ¿Lo voy a poder educar bien? ¿No? Hay ciertos temores, es normal sentir miedo, somos seres humanos, pero a veces nos quedamos y nos enganchamos con eso. Entonces, uno como mamá está diciendo, hijito, mañana empiezas clases, todo va a estar bien, tranquilo, mira, participa, todo correctamente, saluda. Entonces, yo estoy pendiente de que todo salga perfecto, de que mi hijo sea el alumno modelo, el que no llore, el que esté feliz, pero sin querer le estoy transmitiendo esa inseguridad. Pero a veces hacen lo contrario, porque he escuchado que le dicen, yo no me voy a ir, yo estoy dando vueltas por ahí. Claro. O si no, están más preocupados no te vayas a pelear, si te golpean, tú también golpeas. Claro, como mamá o como padre me estoy anteponiendo algo que no sucede. ¿Pero qué mensaje estamos dando ahí? Porque esto que tú acabas de decir es muy común, ¿ah? No, hijito, tú entra y yo voy a estar por acá nomás dando vueltas, o te espero hasta que termines. Puede que sea cierto, puede que no, porque incluso a veces es cierto. Pero ¿qué mensaje le estamos dando a ese niño? El mensaje es que no estás solo, yo estoy contigo, para la mamá.
¿no? Yo estoy solo, no estás solo, estás conmigo, yo no me aparto de ti, siempre voy a estar a tu lado. No, cosa que en la realidad no es así. Pero a ver, lo que me refería con el mensaje, claro, eso es lo que la mamá le está queriendo Así decir, es. sino qué mensaje le estamos dejando a ese niño en Claro, realidad. exacto, ¿no? el mensaje de la mamá para ella es ese. Ahora, el mensaje real, emocional, por así decirlo, es decir, como por ejemplo, yo no soy... ¿Sabes qué, hijo? No eres un ser independiente, tú me perteneces. No eres capaz. Exacto, no eres capaz de hacer algo solo, ¿no? Yo tengo Sin que estar mí. a tu lado para salvarte la situación. Y eso es lo que muchas mamás piensan durante la crianza. Llegan a ser adolescentes y ahí viene el problema mucho de la responsabilidad, porque los papás quieren que sus hijos sean responsables. ¿Cómo van a ser responsables si nunca asumieron algo de pequeños, alguna responsabilidad, por ejemplo? Claro. O sea, no se les enseñaron, no lo van a hacer. ¿Cuántos chicos tienen ese miedo de emprender algo nuevo en sus vidas? Miedo a empezar la universidad, miedo a enfrentar un trabajo. Claro, ¿por qué? Porque siempre estuvo la mamá o el papá al lado para rescatarle situaciones. O relacionarse también, ¿no? O también, claro, las inseguridades. Mis miedos como madre, ¿cuánto daño puede ser a mis hijos también, ¿no? ¿Cuántas cosas yo no he curado como ser humano también? Por eso en algún momento yo debo hacer un alto en mi vida como mamá, como papá, y decir qué cosas de mi pasado me están perjudicando y que a la vez pueden perjudicar a mi hijo. Porque quieras o no, influye. Hay una frase que leía la vez pasada que decía, no es lo que yo he recibido, sino es cómo yo uso lo que he recibido, ¿no? Porque digamos que el pasado no lo puedo cambiar. Ahora, pero si entramos ya también en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, el caso de una mamá que haya sufrido una violación, por ejemplo, o algún tipo de tocamiento indebido, ¿no? Evidentemente va a ser una mamá muy nerviosa, sobre todo si es que tiene una hija mujer, Así es. ¿no? Porque Así va a es. proyectar ¿A qué le puede sobre pasar? esa niña Así todo, y estamos hablando de un trauma mayor, ¿no? Así De algo es. mucho más grande, Así es. ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ¿de qué manera se puede manejar? Ya estamos entrando en otros terrenos, ¿no? Porque no es solamente la inseguridad que nos puede acompañar día a día, o la ansiedad, o los nervios, o estos mensajes de veces de padres sobreprotectores. Estamos entrando ya en otros términos de traumas mayores, ¿no? Que es muy fácil que podamos, digamos, transmitirlo, proyectarlo en nuestros hijos. Claro, en ese caso ya se requiere una ayuda profesional, la intervención de un especialista que pueda hacer esa madre consciente de que su daño emocional no puede contagiárselo a su hija, que su hija no ha experimentado lo que ella sí ha vivido. Lo mismo pasa en las infidelidades, por ejemplo, ¿no? O sea, el hombre abandonó a la mujer y la mujer cree que todos los hombres son iguales y le inserto a mi hija la idea de que todos los hombres son malos y mi hija al final termina por nunca realizarse como mujer. Entonces voy plasmando una cadena, porque igual mi hija lo va a hacer con sus hijos en un futuro y va haciéndose una cadena total, ¿no? Los miedos siempre van a estar. Los miedos creo que sí, nunca van a desaparecer, ni los temores. A veces aparecen temores nuevos cuando si tienen una hija y alrededor las vecinas, las niñas ya están un embarazo. Otro embarazo y a mi hija no le doy permiso porque tengo miedo a que pase esto. Claro. Está en la edad que quiere salir, quiere pasear, quiere ir a la fiesta, tiene 12, 13 años, entonces empieza mi miedo. No. Claro, y las hijas dicen ahí, no confías en mí, pero si a ella le pasó eso, a mí no. Y en cierta parte tienen razón. O sea, en realidad lo que sus amigas han hecho no necesariamente le va a pasar a esta hija, ¿no? Va a depender cómo yo oriente, cómo yo converse, cómo yo acompañe a mi hija en esta parte de su crecimiento que es la adolescencia. Eso es muy cierto lo que tú dices. Pero mira qué tan importante, como te recalco, es hacer un alto en nuestras vidas y poder hacer un análisis, ¿no? ¿Qué cosas de mi pasado me sirven para mis hijos y qué cosas no? ¿De qué cosas tengo que sacar de mi vida para yo poder crecer como ser humano? Porque si yo no crecí como ser humano, no puedo permitir que mis hijos se estanquen tampoco. Tengo que hacer que ellos crezcan y como creo que toda madre y todo padre buscan que sus hijos sean mejor que uno mismo. Sí, no, efectivamente es un tema complicado. Estaba pensando también en los padres para con los hijos, ¿no? Porque estamos hablando mucho de la mamá para con las hijas, ¿no? Pero también, bueno, la mamá, el papá también le transmite sus propios miedos a sus hijos. En este caso, de repente los miedos comunes de los varoncitos sería a mandarme algo y ser rechazado, ¿no? Digamos un poco referente a su valía como varón. Claro. Digamos, ¿Sabes cuál es el mayor masculino? temor en los varones que yo lo he visto en el transcurso de estos años? Como te decía al comienzo, es el miedo a asumir una responsabilidad. Les cuesta bastante el cambio de colegio a universidad, por ejemplo, ¿no? Donde ya, si no asistes a clases es tu problema,
¿no? Si de repente no das un examen, es tu responsabilidad, entonces les cuesta, quieren que siempre los acompañen, que alguien les esté diciendo, o de repente dicen, no, no puedo, y cambian de carrera, piensan que más fácil es la otra. Los chicos mayormente le huyen a las matemáticas, ¿no? Entonces, quiero una carrera que no tenga números. Entonces voy a lo más fácil. El varón lamentablemente busca lo más cómodo en su mayoría de casos, ¿no? No en todos, no en todos. Pero la cara de Gustavo que me está mirando. Es que es cierto, es cierto. No en todos, ¿no? Ahora también hay un caso muy gracioso, porque eso es muy gracioso, de papá a hija. No te acerques a esos chicos porque los hombres somos así y de pronto le sale el papá, ¿no? 50.000 adjetivos que cómo son los hombres. Claro. Es muy gracioso escuchar a un papá hablar de Ahí los es lo que Cecilia hablaba de la proyección, pues, ¿no? El papá de repente que en su juventud ha sido un poco coquetón, un poco bandido, por así decirlo, piensa que con su hija también pueden hacer lo mismo, ¿no? Pero creo que todos los jóvenes y todas las personas estamos propensas a muchas cosas, ¿no? En realidad va a depender cómo yo le dé a mis hijos los recursos necesarios y las habilidades sociales para que puedan enfrentar un mundo tan complicado como el de hoy en día. Yo no puedo criar ni formar hijos temerosos, hijos débiles. No sirve para hoy en día, no sirve para nada en realidad. Tengo que formar hijos fuertes, con habilidades sociales, con recursos, con esa autoestima fortalecida, con esa seguridad y con esa capacidad de hacer un proyecto de vida y saber qué quiero para un futuro, ¿no? Los chicos piensan en el hoy y no, hay que formarlos. Entonces hay que confiar en ellos. El futuro. Muchísimo, confiar en ellos y respetar su individualidad, ¿no? Perfecto, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Cecilia. Bueno, y nosotros tenemos que despedirnos porque se acabó el programa, hemos compartido muchas cosas muy buenas, muy importantes, hemos tenido temas muy importantes para compartir con ustedes el día de hoy, así que esperamos pues que ustedes estén satisfechos, contentos con lo que hemos revisado hoy día en el programa, así como lo estamos nosotros, y ya nos estamos encontrando, por supuesto. Así es, Ceci, pero no se olviden que estamos en el correo también, bienporcasa@tvperú.co.p, y estamos en el Facebook, Bien por Casa, nos buscan, nos escriben y nos vemos ya. Chao.